Dicen que la primera hija siempre repite la misma historia de su madre. La verdad es que yo cada que escuchaba eso me daba risa. Pensaba que eran simples creencias de la gente, tonterías que dicen solamente para asustar o hablar de más. Desgraciadamente, yo repetí todo lo que mi madre vivió. Tenía 14 años cuando papá murió en un accidente de motocicleta. Recuerdo que todo fue caos. Fue algo muy repentino, algo que nadie veía venir, pero también fue algo que a lo mejor está mal que diga en voz alta. Y es que cuando murió papá, sentí un extraño alivio, porque a pesar de que dolía su ausencia, también significaba el fin de una vida llena de miedo, una vida llena de gritos a mamá, de golpes y de noches sin poder dormir por el miedo a que papá llegara borracho. Esas preocupaciones terminaron, pero desgraciadamente llegaron otras. Los problemas económicos empezaron de inmediato. Mi mamá no tenía trabajo, así que tuvo que buscar algo para sacarnos adelante. Limpiaba casas, vendía joyería, planchaba ropa ajena. Hacía todo lo posible para que no nos faltara nada. A pesar de que se veía muy cansada, mamá nunca se rendía. Éramos 4 hermanos. Yo era la mayor. Después de mí seguía Raquel, que en ese entonces tenía 12 años. Luego Verónica de 7. Y el más pequeño Andrés, el único hombre, con apenas 5 años. Ahora que soy mayor, recuerdo todo aquello y me pregunto cómo es que le hizo mamá para sacar 4 hijos adelante, sin el apoyo de nadie, sin una casa donde vivir, con muchas deudas y con el dolor de que había muerto su esposo. Nuestra vida fue complicada, pero muy bonita, y todo fue gracias a mamá, que como pudo, nos sacó adelante a mí y a mis 4 hermanos. Cuando cumplí los 16 años, le pedí a mi mamá que me dejara acompañarla a su trabajo. Quería ver qué era lo que hacía, cómo es que vendía las cosas, pues según yo quería ayudarla. Recuerdo que llegamos a la casa de mi tío Samuel, y ahí se encontraba él con un joven que jamás había visto, pero que desde ese día se quedó en mi mente para siempre. Su nombre era Roberto, y tenía 21 años. Era trabajador de mi tío Samuel. Recuerdo que nos lo presentó a mamá y a mí, y desde entonces, él se quedó en mi mente. Pensé que jamás lo volvería a ver, pero estaba muy equivocada. Recuerdo que mi tío Samuel hizo una fiesta. Estábamos ahí muy tranquilos cuando de pronto llegó Roberto. Al verlo me emocioné bastante, y al parecer, él también se emocionó conmigo. Ahí nos pusimos a platicar durante buen rato. Entre risas y bromas, nos intercambiamos el número de teléfono. El plan era conocernos un poco más. Así comencé a salir con Roberto, hasta que después de 6 meses nos hicimos novios. Debo decir que mamá nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Siempre me decía que Roberto estaba más vivido que yo me enfocara en los estudios, que disfrutara lo que ella no había podido, pero yo nunca la escuché. Le decía que estaba enamorada de Roberto y que me dejara vivir mi vida. El noviazgo con Roberto duró cerca de 2 años, hasta que cometí el error que mi mamá siempre quiso evitarme. Salí embarazada de él. Apenas acababa de cumplir los 18 y Roberto los 23. Cuando le conté a mamá, se molestó bastante. Mira, hija, yo ya no puedo hacerme cargo de ti ni de tu bebé. Bastante hice con sacarlos adelante a ustedes 4. Ahora les toca a ti y a Roberto hacerse cargo de su bebé. Yo ya no puedo ayudarlos. Deben de afrontar lo que ustedes hicieron. Lo único que puedo hacer por ustedes es que se queden aquí en la casa hasta que nazca tu bebé. Ya después, si quieren, buscan dónde vivir. Roberto y yo aceptamos, así que nos instalamos en mi cuarto.
Ahí vivíamos todos apretados, pero muy felices. Pasaron los 9 meses y nació nuestra bebé, nuestra pequeña Leslie. Era muy bonita. Roberto estaba muy emocionado. Se le veía muy feliz. No se separó ni un momento de nosotras. Pensé que mi historia sería distinta a la de mamá, pero estaba muy equivocada. Cuando salimos del hospital, Roberto me dijo que ya no regresaríamos a casa de mi madre, que él ya había encontrado un lugar donde vivir. Yo estaba muy contenta. No me importaba dónde fuera. Lo importante es que estaríamos los 3 juntos. Cuando llegamos a la casa que Roberto había rentado, me dijo que me tenía una sorpresa. Me tomó de la mano y abrió un cuarto. Pensé que lo había adecuado para la bebé, pero no. Allí estaba un altar a la Santa Muerte. Al verlo me quedé paralizada. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca me contó que él fuera creyente, ni mucho menos que le rindiera culto. Yo no sabía qué decirle. La verdad es que estaba paralizada de miedo. En cambio, Roberto se le veía muy feliz. Me tomó de la mano y se acercó a ella. Mira, flaquita, ella es mi esposa y mi hija. Protégelas, que ahora son parte de esta casa. Cuando Roberto dijo eso, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No dije nada, solo observaba aquella figura. Y estoy segura que ella me observaba a mí también. Pasaron los días, y la verdad es que no me sentía cómoda estando en esa casa. Siempre sentía como una presencia, como si alguien estuviera a un lado de mí, aunque solamente estuviéramos mi hija y yo. Así que una noche me armé de valor y hablé con Roberto. Mira, amor, la verdad es que no me gusta ese altar que tienes en el cuarto. No me siento tranquila. Por favor, deshazte de ella. Roberto se me quedó viendo con una cara que jamás había visto. De pronto se levantó de la silla y me dijo que no. No puedo deshacerme de ella. Lo siento, pero tendrás que acostumbrarte. Yo me levanté muy molesta y le dije que entonces me iría de la casa. Roberto me tomó del brazo y de pronto me dio una cachetada. Yo me quedé en shock. No entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo Roberto se había atrevido a hacer eso? Comencé a llorar y le dije que por qué me había pegado. Roberto me pidió disculpas. No sé qué me pasó. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Yo me fui muy molesta al cuarto. No quería saber de él. Me recordó tanto a mi padre y todo lo que hizo sufrir a mamá cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Después de unos minutos Roberto entró al cuarto. Me pidió disculpas nuevamente. Yo le pedí que por favor se saliera, que no quería verlo. Roberto me abrazó con fuerza. Yo le dije que me estaba lastimando y él me decía que no le importaba, que tenía que escucharlo. La verdad es que nunca había visto a Roberto así que para no hacerlo enojar más, le dije que lo escuchaba. Roberto comenzó a decirme que desde pequeño adora a la Santa Muerte, que ella le ha dado muchas cosas y que no es fácil dejarla, porque si él la deja, ella se puede molestar con él y le puede cobrar con algo que él quiere mucho. Por eso no puede dejarla, porque él no soportaría que se cobrara, ya sea conmigo o con Leslie. Yo le dije que no dijera tonterías, que esas eran supersticiones de gente tonta, que nada nos iba a pasar. Roberto me aventó a la cama y me dijo: entiende que no puedo, y es mi última palabra. Después se salió del cuarto y me encerró ahí adentro durante 12 horas. A la mañana siguiente, ya un poco más tranquilos, otra vez hablé con Roberto. Mira, amor, no va a pasar nada. Debemos de confiar en Dios. Hay que deshacernos de ella. Pensé que se molestaría de nuevo, pero no. Me dijo que estaba bien, pero que él no lo haría, que si quería lo hiciera yo. Yo le dije que no, que
Pero por favor no vayas a tirarla. Regálasela a alguien. No la vayas a dejar abandonada nomás así. No te preocupes, amor. Yo buscaré a quien regalársela. Pasaron varios días y por más que busqué a quien dársela, nadie me la aceptaba. Así que sin que Roberto se diera cuenta, la tiré en un baldío. Ese día que llegó él por la tarde, me preguntó que si ya la había regalado. Yo le respondí que sí. Él se deshizo de lo demás, las flores y todo lo que tenía ahí de comida. Pasaron varios meses, pero las cosas en casa fueron cambiando. Roberto siempre se le veía desesperado, molesto, de todo me alegaba. Decía que el dinero no le estaba rindiendo para nada. Prácticamente nada más era para la leche de la niña. Nosotros muchas veces nos quedábamos hasta sin comer. Lo peor de todo fue que me di cuenta que ya tenía 3 meses de embarazo. Cuando le conté, en lugar de emocionarse, se enojó. ¿Cómo me puedes decir eso ahora, mujer? Estás viendo nuestra situación y todavía sales con que estás embarazada. Yo muy molesta le respondí que no lo había hecho sola, que el bebé era de los dos y ahora teníamos que hacernos cargo de él también. Ese día Roberto se salió de la casa muy molesto. Regresó como a los 3 días, cayéndose de borracho. Cuando lo vi llegar me dio mucho coraje. Ya había batallado esos días con mi hija, pues no tenía que darle de comer, mientras él se estaba gastando el dinero en alcohol. Roberto comenzó a gritarme y otra vez me cacheteó. Sentí un nudo en la garganta. La verdad es que estaba repitiendo la historia de mi madre. Todo lo que siempre odié de papá, Roberto lo tenía. Ese día me metí al cuarto y ya no lo dejé entrar. A la mañana siguiente, ya un poco más tranquilos, otra vez me pidió disculpas. Mira, Fer, acompáñame al templo. Voy a jurar que ya no voy a tomar. Necesito ponerme las pilas para que nuestro hijo tenga una mejor vida. Por más que estaba molesta con él, no podía. La verdad es que lo amaba mucho y quería estar con él siempre. Nos fuimos al templo y él juró que ya no iba a tomar durante 1 año y que se pondría a trabajar más duro. Pensé que las cosas en casa iban a mejorar, pero no fue así. Parece que la mala suerte ya nos acompañaba. O tal vez no era mala suerte, era algo más arriba. Tal vez sí Roberto tenía razón, porque desde que tiré aquella figura, las cosas en casa estaban mal. Y peor que se iba a poner, porque a Roberto lo corrieron del trabajo. Yo ya tenía 7 meses y aún no teníamos nada para el bebé. Cuando iba a cumplir los 8 meses, a Roberto le llegó una oferta de trabajo. Era de una constructora que se los iba a llevar fueras durante 2 meses. La verdad es que yo no quería que se fuera, pero el sueldo que le estaban ofreciendo era muy bueno. Con eso nos podía ayudar bastante para el bebé. Con lágrimas en los ojos le dije que estaba bien, y Roberto partió. Después de 15 días, me avisaron que Roberto había muerto. Se cayó del 2º piso, en la obra que estaban trabajando. Cuando me enteré, me puse muy mal. Estuve a punto de perder a mi bebé, pero gracias a Dios y a mi fortaleza, el bebé nació sano. Han pasado varios años desde entonces. Ahora mis hijos ya están más grandes. Me tocó batallar lo mismo que mi mamá. Siempre me he preguntado si ya venía mi destino marcado así, o yo tuve la culpa al tirar aquella figura, ya que las palabras de Roberto fueron claras. Si me deshago de aquella figura, ella se cobrará con lo que más quiero, y no quiero que seas tú. Desgraciadamente yo me deshice de ella, y se llevó lo que más he amado en la vida, mi Roberto.
Gracias por seguir escuchando más relatos. Recuerda que si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like. Si aún no te suscribes, te pido que lo hagas, ya que me ayudarías bastante. Comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones y sigan escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.